Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, desde donde nos estén mirando y escuchando. Bienvenidos sean todos a nuestro canal Blood Sports, en donde hablaremos acerca de enfermedades degenerativas del cerebro y consecuencia de los deportes de contacto. En este primer capítulo vamos a hablar sobre un tema que es, bueno, sobre una enfermedad en realidad, que es la encefalopatía traumática crónica, o antes conocida como el síndrome del pugilista. Eh, a lo largo de los episodios vamos a estar compartiendo panel con mi persona, Miguel Fernández, y mi compañera Alejandra. Alejandra también. Bueno, para tocar esta enfermedad vamos a tratar algunos puntos como son las causas, los primeros síntomas, el diagnóstico. También hablaremos de algún posible tratamiento que pueda haber. Hablaremos sobre algunos deportes en los donde ocurre esta enfermedad o se da esta enfermedad, y además algunos deportistas que puedan ser conocidos o famosos, que lamentablemente terminaron con esta enfermedad y con sus vidas. Eh, entonces, para tratar el primer punto está Alejandra. Bueno, Alejandrita nos va a hablar acerca de los primeros síntomas. ok. Entonces, hay muchas preguntas que nos hacen, pero en general, la primera es, ¿demencia? ¿La demencia está asociada con el deporte? Y sí, es cierto que sí está asociada. Y ahorita les explicaremos sobre eso. Entonces, la demencia pugilística es un trastorno neurodegenerativo que ha llegado a tomar una relevancia entre características asociadas. También su nombre es el síndrome del boxeador, que en muchas ocasiones es la causa de la enfermedad por reiterados golpes recibidos al boxeador. O sea, es un deporte muy fuerte. Es imaginar que recibir la cantidad de golpes en la cabeza de un boxeador o una persona que practica deportes de contacto es difícil. O sea, es algo que realmente te puede llegar a afectar, y eso es lo que vamos a hablar. Aún así, no resulta ser tampoco tan difícil pensar que pueden llegar a tener los golpes en el cerebro de las personas afectadas. Así también la demencia pugilística es una enfermedad causada por diversos politraumatismos y conmociones. Este tipo de demencia se describe a nivel clínico por primera vez en 1998 por Harrison Mata, que también es considerado una variante de encefalopatía traumática crónica. Aunque a sus principios es difícil diferenciar esta enfermedad. Las distintas que se evidencian en investigaciones se dieron cuenta que los síntomas de la demencia se daban entre otras poblaciones incluso. Esta enfermedad solía estar en silencio, pero la popularidad del boxeo se dio a comienzos del siglo XX, que a muchos profesionales aficionados se le volcaron el deporte. O sea, ya se sabía. Los resultados en sí no fueron evidentes, pero a medida que pasaban los años se aumentaban los casos de personas y afectaban de alguna manera. Estos principales síntomas eran apatía, eran unos rasgos psicóticos, la pérdida de coordinación y asentado una intelectualidad global. Entonces los científicos lo tuvieron como claro que estos cambios eran asociados al cerebro, o sea, un fruto de las conmociones que se tenían. El desarrollo de la demencia es una certeza cerebral que deriva a la reducción general del peso y también a su metabolismo. En general, las estructuras del cerebro terminan viéndose afectadas, dañando la funcionalidad de este mismo. O sea, esta enfermedad se produce en fases de agresividad, como la fase temprana, por ejemplo, que en sí son los primeros síntomas, o sea, a consecuencias del golpe. Aunque no se ha establecido a un inicio que esta enfermedad puede ser lentamente, o sea, a los primeros años se va a ver, pero lentamente. Una fase avanzada que se especula que son a los 12 o 16 años al hacer el deporte.
Los síntomas aparecen esta vez con claridad y no pueden como catalogarse como demencia. También tenemos demencia, que son los síntomas que ya están instalados y afectúan a la funcionalidad, o sea, ya claramente ya te dañan. Esto puede ser como las pérdidas mentales, como la pérdida de memoria, se hacen evidentes y existen un gran impacto de la conducta. Los principales síntomas sería la demencia pugilística, que también suelen ser variados. Entonces, es así que encontramos un grupo de rasgos muy presentes en las personas que se afectúan. Miguel, ¿algo que quieras decir sobre todo lo que estoy hablando? Sí, es claro que esta enfermedad, bueno, no se da cuando ya una persona es mayor o anciana, ¿no? Esto se da cuando el deportista es todavía joven, ¿no? Y digamos, entre comillas, aún apto para hacer el deporte. Sin embargo, suena tan difícil esta enfermedad que va afectando a tu desarrollo interpersonal, ¿no? Afecta a tu entorno social, ya que, bueno, no puedes relacionarte normalmente como lo harías con las personas, ¿no? Incluso puede ser algo que afecte a tu familia, ¿no? Es por eso que algunas personas o deportistas que sufren esta enfermedad pues terminan acabando con su vida, ¿no? Ya que el sufrimiento y lo que pasan o sea, es insoportable, ¿no? No se puede vivir así. Y lamentablemente para esta enfermedad pues no hay cura, ¿no? No hay cura ya que es neurodegenerativa. Acerca de los boxeadores, pues sí, los boxeadores hacen mucho deporte, son muy dedicados a su deporte también, pero bueno, al final solamente les queda ser precavidos, cuidarse mucho y continuar, ¿no? Alejandrita, ¿vas a seguir? Sí, les quería hablar también sobre los primeros síntomas, como ya estaba. Entonces teníamos como la apatía generalizada, que esto es por falta de expresividad o interés emocional. Entonces es también como la capacidad de comunicación, cómo te llegas a expresar. Tenemos también la agresividad, que esto es física y también es verbal, o sea, destacando que la persona está de una forma muy agresiva, la irritabilidad que tiene. Tenemos también la depresión, que esto se manifiesta por los síntomas, que suele conllevar el aislamiento, la desesperanza, no tienes pérdida de ánimo prácticamente. Tenemos como memoria, o sea, que afecta principalmente en las tareas del día. La alteración de esta función está correlacionada con la dificultad de mantener la atención de las cosas que estás haciendo, llegas incluso a olvidarlas. Entonces, también tenemos los problemas motores, que a principio son pequeños fallos o incluso torpezas, pero a poco que vaya evolucionando esto, tiene problemas incluso de coordinación. Es ahí justo lo que les decía, ¿no? Que tienen problemas para relacionarse con su entorno social e incluso problemas intrafamiliares, ¿no? Ya que en el día a día pues te va afectando y te afecta totalmente toda tu vida social y familiar. Bueno, como principales factores de riesgo tenemos la demencia pugilística, ya como he dicho, que estos se practican en deportes de contacto. Es como decir que las lesiones no se producen solo en el boxeo, también es como en el fútbol americano, deportes de alto contacto, deportes de carreras motrices, kickboxing. ¿Qué más puedes aumentar? Sí, es verdad, en las artes marciales se producen muchos golpes a la cabeza, muchos. De hecho, para noquear a los contrincantes tienes que golpear mucho en la cabeza y bueno, puede ser divertido de ver, ¿no? Pero francamente, sabiendo lo que conlleva o lo que está detrás de todo esto, es algo que da mucho miedo, la verdad. Además, deportes como el fútbol americano, como dices, hay mucho contacto, en cada jugada hay contacto, y es contacto cabeza a cabeza, o sea,
realmente en todas las jugadas en el fútbol americano se golpean la cabeza. Además de que hay otros contactos rudos, ¿no? Como cuando están llevando la pelota y de la nada te lanzan al piso, también te golpeas la cabeza, agitas el cerebro y lamentablemente cada uno de estos movimientos van poco a poco degenerando y van haciendo más grande esta enfermedad, ¿no? Hay algunos otros deportes y algunas otras actividades en donde detectaban esta enfermedad, actividades como la guerra. En la guerra fueron detectados varios soldados con demencia, con agresión más elevada, ¿no? Seguramente en ese momento, como no había tanto estudio, como no había tanta ciencia avanzada, lo relacionaban con, digamos, no, tiene otra palabra. Cuando es la posguerra, bueno, la vamos a buscar y la vamos a poner. Tal vez lo relacionaban con eso, pero en realidad pues, era esta enfermedad degenerativa la que les estaba afectando. Otros factores de riesgo que se pueden llegar a ver podría ser la práctica, que ya llegas a practicar desde joven y incluso no llegas a utilizar protección. Es una carrera que es duradera, o sea, es de larga duración esta carrera. Y así, para complementar ese punto que acabas de decir, en algunos países y en algunas ligas, digamos entre comillas, está prohibido que los niños y algunos como sub-15, digamos, niños que son un poco más grandecitos, está prohibido que utilicen la cabeza para jugar. Por ejemplo, en el fútbol en Inglaterra, los niños no pueden cabecear, no pueden dar golpes al balón con la cabeza, justamente para evitar ese tipo de problemas a futuro que puedan tener. Entonces, está prohibido. Y hay algunas otras ligas, muchas ligas en el mundo en donde prohíben ese tipo de práctica a los niños para que no tengan estos problemas a futuro o alarguen, digamos, ya que de todas maneras si los niños son apasionados al deporte, pues al futuro igual lo van a practicar y van a utilizar la cabeza para el juego, ¿no? Bueno, entonces también como diagnóstico, esta enfermedad no está asociada con una lesión particular ni en una zona específica en el cerebro. Por dicho motivo es que este diagnóstico es muy complicado para ver. Realmente no sabemos lo específico que es, en qué parte del cerebro está puesto. Entonces, podemos decir que se utilizan herramientas de imagen para la tomografía, o sea, para saber que por dentro cómo está detectado, cómo podemos detectar el nivel de daño cerebral al practicar estos deportes, ¿no? Ajá. Pero lamentablemente son raros los casos en donde una tomografía podría detectar esta enfermedad, ¿no? Ya que para detectarla se necesita estudiar el cerebro directamente. Significa que no se podría hacer un estudio más específico si la persona está con vida. Como tratamiento también, pero no especificando, es que, como ya dije antes, es evitar los factores de riesgo. O sea, en este caso hay que realizar las características mencionadas que ya hablé y ejecutarse con mayores cuidados y con protección, claro. En este caso tenemos dos síntomas que ya están presentándose y existen los abordajes generales como la medicalización, que es un tratamiento para fármacos que actúan sobre los síntomas específicos, y también tenemos la rehabilitación, que debe ser a temprana y aprovechar sobre la plasticidad cerebral. Esto es para no perder las pérdidas o no perder la funcionalidad y las pérdidas motrices, claro. Además que, bueno, a la práctica del deporte que hacemos, pues hay que tenerle cuidado, ¿no? No podemos arriesgarnos desde tan temprana edad, tenemos que ser más conscientes, ¿no? Disfrutar del deporte, pero con mucha precaución. Después de todo, somos deportistas apasionados, ¿no? Nos encantan los deportes.
También tenemos como que pueden beneficiarse al asesoramiento es algo psicológico, perdón, que puede ayudar a lidiar entre los cambios del estado de ánimo. Esto puede llegar a depender incluso. Algunos llegan a tener cuidadores para llegar a cuidarse, o sea, como llega a ser incluso como por fases. La demencia es una actividad es estresante, exigente y esto puede llegar a ser deprimente para los boxeadores, claro. Sí, además, bueno, ahora que estamos tocando un poco de prevención, bueno, estamos hablando de la prevención, entonces, chicos, si tienen alguna conmoción cerebral en el deporte que estén practicando, tengan mucho más cuidado, porque una vez que te pasa tu primera conmoción, esos movimientos, ese afecto se va a repetir con más frecuencia cada vez. Tu cerebro a la primera, bueno, aguanta bien, pero de la segunda para adelante ese proceso va a ser peor. La conmoción cerebral va a durar mucho más y poco a poco va a ir degenerándose y vas a ir sintiendo o llegando a sentir todos estos síntomas que mencionó Alejandrita, ¿no? Así que tienen que cuidarse, muchachos. Eso, ¿algo más que quieras hablar sobre los deportes? Sí, podemos hablar de algunos deportes para que estén informados. Empecemos por el boxeo, que fue digamos, el primer deporte en donde se vio esta enfermedad, digamos, ya que, como les mencioné antes, el estudio científico no era tan avanzado antes, entonces no sabían con exactitud lo que los boxeadores tenían, que bueno, sí se veían los síntomas, ¿no? Pero no se sabía la enfermedad, síntomas como la demencia, la agresión, la pérdida de memoria, todos esos síntomas se iban viendo en boxeadores, entonces era un patrón, ¿no? Donde, bueno, con el pasar del tiempo, los estudios nos llevaron hasta aquí, hasta la encefalopatía traumática crónica, que es el nombre que se le dio. Hubo bastantes boxeadores que, bueno, terminaron con esta enfermedad, ¿no? Por supuesto que no se sabe mucho, ya que solo tenemos conocimiento de la información que se maneja en internet, ya que seguramente en esos tiempos, años 90 para atrás, la información se manejaba solamente en periódicos. Bueno, no tenemos acceso a esos periódicos, ¿no? Por lo tanto, no podemos afirmar en este momento o decir si hubo tal cantidad de boxeadores que murieron o se suicidaron o lograron sobrellevar esta enfermedad y, entre comillas, tener una vida larga. Así que, bueno, el boxeo es un gran deporte, a mí me encanta verlo. Veo bastante de boxeo, me gustan las peleas, conozco a algunos deportistas que practican ese deporte, son jóvenes que, entre comillas, no están mal o no se muestran así, pero conociendo más sobre esta enfermedad, pues me da un poco de miedo, ¿no? Que algún día puedan terminar así. ¿Tú, Alecita, conoces a alguien? Pues la verdad, no generalmente, pero es muy triste porque hay muchos boxeadores profesionales que tienen esta demencia automovilística y incluso están con esta enfermedad años y es muy triste, la verdad. Sí. Otros deportes, digamos, puede ser el fútbol americano. O el kickboxing, si no me equivoco. Kickboxing, exactamente, donde si han visto ese deporte o conocen ese deporte, saben muy bien que golpes a la cabeza reciben mucho los deportistas. Y bueno, esos golpes a veces son tan duros que incluso dentro de la pelea les provocan más de una conmoción cerebral. Y aún así los deportistas siguen participando. Esto también se debe a la preparación que tienen, ¿no? A que no quieren perder o a que tienen algo en juego o
a que su entrenador le exige más, pero yo tampoco estoy tan de acuerdo con eso, ya que la salud no tiene precio, la salud tiene que estar antes de todo, ¿no? Incluso antes de lo que te diga tu entrenador, que no puedes rendirte o que no debes tirar la toalla o algo así. La salud debe estar primero y lamentablemente en esos deportes no es así, ¿no? Claro, no podemos cuestionar a los deportistas y decirles, ¿sabes qué? Tú deberías haberte rendido en tal momento. Cada uno llegará hasta el límite en el que se ha propuesto, ¿no? Lamentablemente termina en esta enfermedad también, ya que, como les dije anteriormente, al sufrir tu primera conmoción, tu cerebro pues, queda tocado, ¿no? Y como les dije, en una pelea de kickboxing, pues, un deportista sufre más de una conmoción, en la pelea y pues terminan así, ¿no? Dañados. Alecita. Bueno, entonces simplemente tenemos que buscar ayuda cuando sea necesaria para evitar esto o tener una rehabilitación o tratamiento. Cuidar de sí mismos cuidarnos, recordar que tenemos que cuidarnos a nosotros. Exacto, es posible que como esta enfermedad pues, sea degenerativa y afecte a tu entorno social y familiar, pues es posible que si alguien lo sufra, trate de ocultarlo, ¿no? Trate de fingir que en realidad no le está pasando nada, pero como dices, tiene que buscar ayuda, tiene que, digamos, buscar otra opinión, alguien que pueda apoyarlo y así, ¿no? Yo creo que eso puede sumar, tal vez no te cures, no se desaparezca esa enfermedad de la noche a la mañana, pero sin duda el apoyo de alguien o el abrazo de alguien pues, ayuda mucho. Ayuda mucho. ¿Algunas otras curiosidades? Sí, incluso hay una película sobre esto. Así es, hay una película acerca de esto, es concretamente acerca de esta enfermedad, ¿no? En donde tocan en el momento exacto en el que fue estudiado científicamente por el doctor Bennet O'Malley, que es de Nigeria, si no me equivoco, si no estoy mal con los datos, en donde toca, ¿no? Esta enfermedad y la estudia paso a paso, ya que, como les dije antes, no tenían el equipo científico o los estudios para realizar tales pruebas, ¿no? Antes, bueno, los síntomas se guiaban para, entre comillas, suponer que tenía esa enfermedad, ¿no? Ya que no lo confirmaban, pero una vez, bueno, en la película lo muestran, una vez con todos estos estudios, incluso con la inquietud del doctor, pues logran dar con esta enfermedad, ¿no? Y en la película, te dicen que, bueno, lamentablemente no pueden detectarlo en vida, ¿no? Necesitan estudiar el cerebro por planos. Es ahí cuando el doctor se da cuenta de que es esta enfermedad. La vamos a poner ahí en imagen para si a alguno le llama la atención y quieran verlo. Está protagonizada por Will Smith, así que bueno, sabemos que él tiene un gran carisma y es divertido de ver siempre. Aunque esta película la verdad es bastante seria, ya que habla sobre esta enfermedad, ¿no? Un dato curioso, también podríamos decir que alrededor del 3% de los boxeadores que tienen estas conmociones llegan a desarrollar esta enfermedad, esta encefalopatía traumática. Sí, es un número bastante, bueno, para la cantidad de población que somos, son bastantes, ¿no? Un 3%, vaya, es de imaginar que incluso alguna vez te has debido topar con alguien que, ¿no? que tiene esta enfermedad, lamentablemente. Sí, me pasa.